Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti. Adorar
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 1, donde nos dice la palabra de Dios. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre judío. Comienza este versículo diciendo que después llegó a Derbe y a Listra. La dirección del viaje del misionero corresponde íntegramente al apóstol Pablo, como siempre bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo, y como acompañante llevaba a Silas, su colaborador, pero no igual en la dirección de la misión. Ese es el pensamiento que se identifica en el texto, donde el singular del verbo lo evidencia al leer llegó, en lugar de decir llegaron. Es por eso que la persona central del libro de los Hechos será de aquí en adelante el apóstol Pablo, hablando humanamente. Y dice que visitando lugares en que habían estado en el primer viaje, como ya se ha considerado al final del capítulo anterior, llegaron a Derbe. No se dice nada de la estancia en aquel lugar, pero como en todas las iglesias por donde pasaba, entregaban la carta con las conclusiones del concilio de Jerusalén, y esto hacía que los creyentes fuesen edificados y enseñados, y además ellos aprovechaban también el tiempo para predicar el Evangelio. Es decir, que Pablo y Silas no iban de vacaciones, no a ser vistos, no que le hicieran aplausos, ni tampoco a pasar el tiempo, sino que lo aprovechaban para predicar el Evangelio. Dice la segunda parte de este versículo: y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. La referencia a Listra es más extensa que la de Derbe, y obedece a la intención de Lucas para introducir a Timoteo, al que dedica espacio en este primer versículo. Es evidente que así es por el uso que hace de la expresión he aquí, utilizada para reclamar la atención del lector a lo que sigue, ya que se ha considerado algo en relación con este hermano, de modo que se comenta aquí lo que se desprende del texto. Y notamos precisamente en este texto que se trata de un joven cristiano, cuya edad no es posible de determinar, pero que cuando, 14 o 15 años más tarde, le escribe el apóstol Pablo, hace referencia a su juventud, como vemos en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, y también la segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 22. Vemos también que su madre se llamaba Eunice y que era una mujer de fe, posiblemente convertida al Evangelio, junto con su abuela Loida y él mismo, y que como consecuencia de la predicación del apóstol, en la anterior visita que estuvo en esa ciudad, las dos mujeres se destacaban por su fe, a partir de haber recibido a Jesucristo en sus corazones como Señor y Salvador, como así vemos en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 5, donde dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No se dice nada de su padre, salvo la advertencia de que era un hombre que era griego, aunque el término se utiliza en Hechos para referirse a judeo-cristianos procedentes de la dispensación, así que el contexto inmediato exige
que entienda que era un gentil. Y precisamente, por ser la madre de Timoteo judía y el padre griego o un gentil, por esta razón el matrimonio no era bien visto entre los judíos más ortodoxos, ya que Timoteo va a convertirse en uno de los hombres más destacados del Nuevo Testamento, por lo que requiere una introducción sobre su persona, como así lo muestra aquí Lucas. Continúa ahora con el versículo 2, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Desde su conversión trabajó en la obra del Señor, no solo en la iglesia de Derbe, sino también en la de Listra e Iconio. De él daban buen testimonio todos los hermanos, es decir, que por allí por donde pasaba Timoteo dejaba buen testimonio. Y esto es una de las maneras que muchas veces debemos de hacer para predicar el Evangelio y ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Es nuestro testimonio. Y nos lleva a reflexionar qué tal va nuestro testimonio, no solamente para los de casa, sino también para los hermanos en Cristo Jesús y para los de afuera, es decir, para el mundo. Así que, Timoteo había dado pruebas de madurez y compromiso con la obra del Señor. Por tanto, era una persona digna de confianza para estar en el equipo de misioneros del apóstol. Nótese, tenía ya desde el principio un serio compromiso con el Señor, es decir, no se tomaba la vida de cristiano como un juego o un entretenimiento, sino que se lo tomó muy en serio. Por tanto, notamos que estas condiciones hacen que Pablo lo elija para entrar como uno de sus colaboradores, mientras que todos los hermanos daban buen testimonio de él. Con toda seguridad no ocurría lo mismo con los judíos, porque no se había circuncidado y estaba por ello fuera del pacto de Abraham, según claro está los judíos ortodoxos. Continúa ahora con el versículo 3, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Comienza este versículo diciendo que quiso Pablo que éste fuese con él. Como hemos visto, Timoteo se convirtió a Cristo y lo hizo al 100%. No lo hizo por etapas, ahora un poquito, luego un poquito más. No, sino que lo hizo al 100%. Se comprometió con el Señor y se tomaba la vida de cristiano completamente en serio. Así que Pablo tenía interés en incorporar a Timoteo a su equipo misionero, ya que el joven reunía todas las características que le hacían apto para este ministerio. Por tanto, podía ser un excelente compañero y colaborador con el apóstol Pablo. Dice la segunda parte de este versículo, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El padre de Timoteo, como se dice, era griego, y posiblemente por esa causa, aunque de madre judía, no había sido circuncidado. Así que esta era una seria dificultad con la que Pablo podía encontrarse y que podía generar confrontaciones con los judíos de aquellos lugares, ya que todos sabían de esta situación. Nótese, por otro lado, que según la ley hebrea, el niño debía seguir la religión de su madre, debiendo comenzar por la circuncisión, como debía hacerse con todos los hijos varones de Israel, aunque la visión del apóstol era alcanzar especialmente a los gentiles, no suponía que no tuviera interés en la salvación de los judíos. Por tanto, una situación semejante supondría en muchos casos una barrera insalvable, sobre todo cuando procurase utilizar las sinagogas como lugar para iniciar la evangelización
en un lugar determinado. También no se debe de dejar a un lado que Pablo no hubiera permitido que se circuncidase a ningún cristiano de origen gentil. Nótese, he dicho de origen gentil, como hizo con Tito, y nos muestra también aquí en la carta a los Gálatas en capítulo 2 y versículo 3, donde dice: «Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse». Pero Pablo estaba seguro que debía hacerse con los judíos y concretamente con Timoteo. Por tanto, aquí la razón de Timoteo es completamente distinta a la de Tito. Así que Pablo, para evitar herir susceptibilidades entre ellos, según la ley, era un judío Timoteo, por ser de madre judía. Pero por otro lado, un incircunciso era considerado como un apóstata. Así que notamos aquí ya la gravedad del asunto. Para el apóstol Pablo, la circuncisión en sí misma, como una marca establecida en la carne, era algo indiferente, como nos dice en Gálatas 5:6 y Gálatas 6:15. Es más, cuando se consideraba como requisito para la salvación, era un caer. Y aquí habría que hacer constar la palabra caer, entre comillas, de la gracia, que obligaba a guardar toda la ley, como nos dice, por ejemplo, en Gálatas 5:3, donde dice: «Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley». Por tanto, la circuncisión de Timoteo no era requisito alguno para su vida espiritual, pero, por otro lado, le permitiría que llevase a cabo el ministerio sin confrontaciones con los judíos. Así que Pablo superditaba cualquier interés personal para que no hubiese ninguna clase de confrontación y el Evangelio, sobre todo, fuese predicado. En cuanto a este versículo y lo que nos está hablando referente a Timoteo, algunos son críticos con Pablo, y en esta decisión considerando aquello como una claudicación e incluso un quebrantamiento de los acuerdos alcanzados en el Concilio de Jerusalén. Se dice que la carta enviada a todas las iglesias no exigía la circuncisión, tal como vemos en Hechos capítulo 15, versículo 20 y versículo 29. Se dice también que Tito no se circuncidó por prohibición expresa del apóstol Pablo, como muestra en Gálatas 2:3 y acabo de leer. Asimismo, se requiere destacar la supuesta contradicción de Pablo con lo que escribió a los Gálatas, entre los cuales estaban también los habitantes de Listra, a los cuales hace la referencia que no se circuncidasen, como nos muestra Gálatas capítulo 5, versículo 2 al 3 y versículo 6. De manera que, en cuanto a la relación en el primer asunto, el Concilio de Jerusalén establecía que no se obligase a ningún gentil a hacerse la circuncisión, como elemento necesario para la salvación, tal como nos dice Hechos capítulo 15 y versículo 19. Pero eso, téngase en cuenta esto, no prohibía a los judíos convertidos a que guardar en las formas establecidas para los hombres del pueblo de Israel. El segundo supuesto, no hay tampoco una consecuencia de la circuncisión de Timoteo por indicación de Pablo, por cuanto Tito era un cristiano de origen gentil, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, no tenía obligación alguna para hacerse la circuncisión, y de hacerlo hubiera sido contrario completamente a la enseñanza del apóstol Pablo. Y en tercer supuesto, tampoco hay contradicción alguna, puesto que los creyentes de Galacia no eran de procedencia judía, ya que eran libres en Cristo y por tanto plenamente exentos de cualquier asunto ceremonial propio
del pueblo de Israel. Así que ellos estaban como gentiles, es decir, estaban exentos de cualquier ceremonia que supusiera una incorporación al judaísmo, un camino diferente del de la gracia para salvación y una limitación a la libertad cristiana. Y ahora estaré compartiendo los versículos 4 y 5, donde vamos a estar viendo ahí la confirmación a los creyentes. Y comienzo con el versículo 4, donde nos dice la palabra de Dios: y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Dice la primera parte de este versículo: y al pasar por las ciudades. A medida que iban pasando por las ciudades en el viaje misionero, entregaban los acuerdos de Jerusalén a los líderes de cada una de las congregaciones. Esto pone de manifiesto que Pablo aceptaba y respetaba los acuerdos del concilio en Jerusalén. Dice la segunda parte de este versículo: le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. En el viaje se visitaban las iglesias establecidas anteriormente, pasando por Iconio y Antioquía de Pisidia. La carta que entregaban a las iglesias pone de manifiesto que los judaizantes habían llegado a todas ellas con la enseñanza sobre la obligatoriedad de que los creyentes de los gentiles se hiciesen la circuncisión y además de que guardasen la ley. De manera que los judaizantes estaban generando problemas especialmente notables entre las iglesias de Galacia. Este escrito, aunque especialmente dirigido a la iglesia de Antioquía, dada la circunstancia que ocurría, era entregada a los ancianos de cada una de las iglesias que ellos visitaban. El grupo misionero, con Pablo al frente, exhortaban a los creyentes de las iglesias a mantenerse firmes y poner en práctica los acuerdos alcanzados en Jerusalén por los apóstoles y los ancianos. Nótese que, como he dicho en este versículo, esto eran unas ordenanzas, es decir, que no era algo si lo querían hacer o no, y además era para que las guardasen, es decir, no para que lo supieran y lo dejasen ahí a un lado, así que la debían de poner en activo. Continúa ahora con el versículo 5, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Como es ya habitual en Lucas, al finalizar algunos de los párrafos que relatan hechos históricos, como en este caso, el inicio del viaje recorriendo las ciudades, da datos, Lucas, a modo de resumen. Primeramente se refiere al trabajo que realizaban en las iglesias que visitaban, definiendo aquí en este caso como consolidación y crecimiento. A medida que pasaban por las ciudades, dedicaban tiempo a la enseñanza, de manera que las iglesias eran afirmadas en la fe, o dicho de otra manera, crecían espiritualmente y se fortalecían en la palabra y en el Señor. Pero también, nótese que no dejaban de predicar el Evangelio, y como consecuencia de ello, muchos se convertían a Cristo. Por tanto, la iglesia, además de fortalecerse, aumentaba en número, y las congregaciones en las ciudades se hacían grandes en tamaño. Esto suponía un aumento presencial de testimonio y de efectividad en cada ciudad. Otra vez, el término ciudad aparece en relación con la iglesia, lo que confirma la idea de que en la mente de Pablo, la iglesia local era la iglesia en la ciudad, aunque por su tamaño y necesidades se congregara en fracciones por las casas. Por otro lado,
No deja de ser sorprendente que en tiempos de persecución y tiempos de conflicto como eran aquellos para la Iglesia, la Iglesia aumentaba cada día el número de creyentes. Y es el testimonio que comienza en Jerusalén, donde el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos, como nos dice Hechos capítulo 2 y versículo 47. Y esto sigue en el tiempo. La salvación es un asunto divino, es decir, es un asunto de Dios, y no es un asunto de marketing, de habilidades o estrategias humanas, ya que cuando Dios está en medio de su pueblo, por su Espíritu, a pesar de las dificultades, hay conversiones a Cristo Jesús. Cuando esto decrece, es de suma necesidad preguntarse cuál es el problema espiritual que se está confrontando en ese momento, si es que se dan cuenta. Y es el momento de buscar la solución y hacerlo en oración, en confesión a Dios y en dependencia de Él. Y ahora comienza la misión en Europa, que nos llevará los versículos del 6 al 10. Pero comencemos con el versículo 6, donde nos dice la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Comienza este versículo diciendo que, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, si miramos un mapa de los viajes misioneros del apóstol Pablo, vemos que en el segundo viaje, Pablo, se puede ver que él dejó Antioquía de Pisidia e hizo un viaje largo, de más de 500 kilómetros hasta Troas. El primer viaje de Pablo y Bernabé fueron alcanzar ciudades de Galacia del norte, como las regiones de Pisidia, de Frigia y Licaonía. Y en este segundo viaje, Licaonía fue visitada estando en las ciudades de Derbe y Listra, siguiendo ahora a Frigia. Posiblemente Pablo estaba intentando seguir viaje hacia Occidente, lo que lo condujo a atravesar las dos regiones. Y es probable que pensara el apóstol llevar a cabo el antiguo plan que tenía ya en el primer viaje y que no pudo realizar, de seguir por Apamea, la carretera romana que llegaba hasta Éfeso, donde podría predicar la palabra y evangelizar en aquella gran metrópoli. Dice la última parte de este versículo: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Lucas dice enfáticamente que el Espíritu Santo se lo impidió. Quiere decir que Pablo, Silas y Timoteo pasaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les impidió hablar palabra en Asia. Los planes misioneros se sujetan en todo a la acción y a la dirección del Espíritu Santo de Dios, supeditando así los deseos personales de cada una de las personas a la voluntad de Dios. No se trataban de planes inamovibles para la actuación, pidiendo luego que Dios los bendijese como ocurre muchas veces, es decir, que hacemos nuestra propia voluntad sin consultar a Dios y luego pedimos la bendición. No, este no era el caso aquí de Pablo, de Silas y Timoteo, sino que es todo lo contrario. Los planes personales quedaban condicionados a lo que concordasen con la voluntad divina. En este caso no era así, de manera que el Espíritu Santo impide predicar donde ellos habían considerado oportuno hacerlo. Y nótese que muchas veces, aunque nuestros pensamientos sean buenos, sean nobles, han de estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y voy concluyendo ya con esto. El principio del libro de los Hechos se nos dice que el número de los discípulos aumentaba,
como así nos dice Hechos capítulo 2, versículo 47, capítulo 5, versículo 14 y capítulo 6, versículo 7. Pero ahora, son las iglesias las que aumentaban en número. No era ya solamente unos cuantos creyentes, sino que eran ya iglesias. Y la razón por que aumentaban eran porque eran confirmados en la fe. Esto es muy importante, saber en quién se ha creído. La palabra confirmadas se traduce también como fortalecidas, afianzadas con solidez, porque cuando una iglesia se fortalece en la fe, invariablemente se multiplica una manera vertiginosa, porque aquí observamos, por ejemplo, que las iglesias aumentaban en número cada día. Nótese, he dicho cada día, no he dicho cada año, ni cada 6 meses, ni cada mes, ni aún cada semana, sino cada día. Y esta es una enseñanza para todas las iglesias de Cristo Jesús en estos días. Muchas veces, en lugar de seguir el modelo del Nuevo Testamento, podemos concentrar toda nuestra actividad en un solo lugar para convertirnos en una enorme iglesia, o en una super iglesia, o como se dice ahora, en una mega iglesia, en lugar de plantar muchas iglesias. Para que las iglesias crezcan en número cada día, debemos cambiar nuestro enfoque orientado a la multiplicación de discípulos, a un enfoque orientado a la multiplicación de las iglesias. Los planes misioneros deben de estar siempre sujetos en todo momento a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Estimado y estimada oyente, Pablo tuvo que modificar sus pensamientos y también su actitud ante la prohibición por el Espíritu Santo de Dios. El Evangelio de Juan dice, en Juan capítulo 16, versículo 8, «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Nótese que la palabra aquí dice cuando Él venga. Esto nos muestra en primer lugar que el Espíritu Santo es una persona, y el Espíritu Santo es el que trata de convencer al mundo, es decir, al no creyente, para que crea en el Evangelio de Jesucristo. Pero también nótese, por otro lado, que el Espíritu Santo de Dios, aunque es una persona, no obliga absolutamente a nadie, ni la coacciona, ni nada por el estilo, sino que simplemente trata de convencerla, de hacerle ver que entienda que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Es por eso que mi amigo, mi amiga oyente, en este momento yo te animo, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, recuerda, no es el deseo humano en sí, sino que es la voluntad de Dios, a través de su Espíritu Santo, el que trata de convencer, no mis palabras. Es por eso que si no has recibido a Cristo en tu corazón, ahora puedes hacerlo. Y lo puedes hacer con una oración de fe. Si no sabes cómo hacerlo o nunca lo has hecho, repite conmigo esta oración y di ahí a donde estás. Señor Jesús, aunque muchas veces he tratado de buscarte, principalmente cuando tengo necesidades, bien sea por enfermedad, por asuntos materiales o por problemas de trabajo, de familia. Te he buscado en esas ocasiones, pero ahora te busco y deseo que vengas a mi corazón y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar,
sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, tócame, cúbreme, lléname de tu poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, tócame, cúbreme, lléname de tu poder. Espíritu Santo de Dios, en esta hora especial quiero que sature el lugar de tu presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, derrama unción y poder, derrama liberación y llena todo mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, tócame, cúbreme, lléname de tu poder. Espíritu Santo de Dios, en esta hora especial quiero que sature el lugar con tu presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, derrama unción y poder, derrama liberación y llena todo mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, tócame, cúbreme, lléname de tu poder. Espíritu de Dios, satura este lugar, rompiendo las cadenas, imparte libertad. Espíritu de Dios, satura este lugar, rompiendo las cadenas, imparte libertad. Lléname, 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 Espíritu de Dios. Lléname, 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 Espíritu de Dios. Ay, Espíritu de Dios, satura este lugar, rompiendo las cadenas, imparte libertad. Espíritu de Dios, rompiendo las cadenas, sanando a los enfermos y dando la victoria. Lléname, 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 Espíritu de Dios. Ay, Espíritu de Dios, ay, Espíritu de Dios, ay, rompe todas las cadenas, imparte la
rompiendo